Hola, buenas tardes comunidad, buenas tardes familia. Pretendo aquí hacer un aporte que va a consistir en un reporte de la guerra de Siria, puesto que la resistencia nacional en diversos puntos del país, como Cunetra o como Latakia, pues se está transformando la guerra en una guerra de liberación nacional contra el gobierno terrorista de Damasco y contra los amos que le subyacen. Entonces hay varias noticias en relación a la resistencia nacional y también en relación a las arremetidas que continúan propiciando pues los terroristas. Vamos a ello. Y así el gobierno terrorista ataca a Líbano con artillería. Se atacan a la resistencia libanesa, el Líbano, con artillería, supuestamente encargados a ello por el gobierno israelí. Y si bien es un dato importante, ¿no?, que tienen todavía artillería, ¿no? Israel ha destruido parte de las fuerzas de artillería y de la aviación, pero les deja con lo suficiente, o sea, hace una destrucción contenida hasta cierto punto para dejar a sus vástagos pues con lo suficiente para atacar, en este caso, a la resistencia antisionista libanesa. Han atacado Baalbek, concretamente, donde los pobladores son parte de dicha resistencia nacional, y además han realizado incursiones armadas que han culminado en el secuestro de rehenes libaneses. Recuerdo, atacan Baalbek, una localidad que es célebre por albergar un templo antiguo fenicio en honor a Baal. Esto ocurre a pocos días de la reunión del primer ministro libanés con Golani, o sea que todo parece indicar que está pactado, que han pactado estos ataques, y así el gobierno libanés se saca la resistencia antisionista de encima, aunque el gobierno libanés está jugando con fuego porque ellos serán los siguientes de la lista. O sea, Israel no se conformará por pasos, ¿no? Ahora atacan a la resistencia antisionista, pero su cometido final es anexarse pues parte del territorio libanés, ¿no?, como territorio que pertenecería de manera mítica y legendaria al Israel antiguo testamentario, y donde ellos deben gobernar y dominar poblacionalmente, con lo cual no se van a detener ahí, y el gobierno que utiliza Golani pues será el próximo escarmiado, yo creo, es mi opinión. Y mientras la resistencia armada alawita anuncia la formación de la Brigada Escudo de la Costa Siria en respuesta al secuestro, tortura y asesinato de una mujer alawí, Dios la tenga en gloria, embarazada, Najam Issa, por las bandas del régimen sirio de Golani y todos sus vástagos de la bandera terrorista de la Estrella Roja, de Israel y de la OTAN. Bueno, y otra organización de liberación nacional siria llamada Resistencia Popular Siria ha emitido un comunicado donde reivindica el ataque a las fuerzas israelíes en las afueras de la ciudad de Tirinja, en Cunetra Campo, sur de Siria ocupada. El ataque tuvo total éxito y culminó causando la muerte a varios soldados y la destrucción de un vehículo militar. Pues bueno, el ejército israelí parece ser un tigre de papel, si bien muy bien dotado tecnológicamente, pero cuando se trata de combatir contra guerrillas, pues los soldados, la infantería, tiene estas problemáticas, ¿no? Entonces la operación de la resistencia nacional siria, Resistencia Popular Siria se llama el grupo, ha sido exitosa, y este pudo retirarse sin sufrir bajas a pesar de la persecución enemiga por tierra y aire. El comunicado finaliza textualmente con la siguiente advertencia: la ocupación no disfrutará de tranquilidad ni de estabilidad sobre esta tierra sagrada, y se añade al final un versículo que invoca a Dios y con la firma hijos fieles de Siria. Mientras tanto, Golani, en declaraciones expresas, invoca el crecimiento del sector privado y enumera facilidades dadas por él para que Siria devenga, dice textualmente, una economía competitiva de libre mercado, o sea, es decir, abierta a la circulación de capitales y de inversiones y al asentamiento de capitales físicos exteriores, ¿no? Bueno,
y a la transnacionalización, a la anexión de las fábricas o lo que queda de las fábricas al capital global. Esto es lo que está diciendo en el fondo. Al mismo tiempo, las ayudas gubernamentales a los productos básicos de la cesta de la compra, como leche, grano, harina, pan y legumbres, han sido retiradas por el gobierno de Damasco. El ministro de Finanzas, y digo de Finanzas porque no es ministro de Economía, no se llama el cargo Ministerio de Economía, sino que el ministerio es de Finanzas, es decir, no hay un proyecto de economía en Siria, sino de privatizar la banca y de conseguir préstamos para vivir ellos también del momio, ¿no? Entonces, por tanto, ministro de Finanzas. Bassel Abdelhanan hizo estas declaraciones al medio británico Reuters. Bueno, Abdelhanan se desempeñó como ministro de Economía anteriormente en el enclave provincial de Idlib, cuando estaba ya bajo ocupación del HTS. ¿Cuál es el balance de su gobierno allí, económico, por llamarlo de alguna manera? Pues se le conoció por imponer altos impuestos a la población provincial, incluidos impuestos a la ayuda humanitaria distribuida por Naciones Unidas. Informes de medios árabes en 2022 revelaron que los terroristas del HTS ocupantes del gobierno en aquel entonces de Idlib canalizaban cientos de millones de dólares a Turquía y que confiscaban envíos de ayuda humanitaria para venderlos acto seguido en el mercado negro. Y bueno, y es impensable que la ONU no conociera tales actividades, es decir, que las supuestas ayudas humanitarias ya desde la motivación de las Naciones Unidas eran un mecanismo para, bueno, pues sosegadamente producirles un negocio a ellos. O sea, era un medio de financiación de ellos en el extraperlo, y la ONU es imposible que no lo supiera. Lo que pasa es que jugaba ese juego para facilitarles financiación con el rostro de ayuda humanitaria. Bueno, añadió el ministro de Finanzas que pretende que las fábricas sirias, si es que han dejado alguna, sirvan textualmente, dice el ministro, de plataforma de lanzamiento para las exportaciones globales. O dicho de otro modo, que el capital global se asiente en fábricas que dejen de ser sirias para convertirse en sucursales que producirán tramos de producción a ensamblar o bien productos completos para que el capital global los venda por el mundo y se embolse la ganancia industrial. Bueno. Respecto de los asesinatos, vejaciones y ataques a comunidades confesionales, a familias y a individuos, declaró Golani que son normales, textualmente dijo, son normales y pueden continuar durante 2 o 3 años. O sea, que bien lo sabe él, que pueden continuar durante 2 o 3 años, ¿no? Porque, pues evidentemente, son sus secuaces los que los perpetran, ¿no? Y bueno, trasladó esta declaración suya al medio Cradle. Y en vista de todo esto, declara el Fondo Monetario Internacional, que está bien satisfecho: estamos siguiendo de cerca la situación y estamos listos para apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional para ayudar a una reconstrucción seria según sea necesario y cuando las condiciones lo permitan. Bueno, ya veremos si será tanta la reconstrucción, porque les conviene una Siria en ruinas y por tanto con un gobierno irremisiblemente postrado ya a los pies de sus domesticadores y que no pida nada a cambio, a ser posible, porque no está en condiciones de negociar nada, siquiera en términos egoístas, ¿no? Entonces eso se hace no con reconstrucción sino con destrucción. Bueno, ya veremos. Y algunos refugiados sirios que regresaron a Siria, a quienes fue vendida la moto de la nueva Tierra de las Maravillas, así la Siria jauja, ¿no? Y de que Siria iba a ser, bueno, pues eso, espléndida, ¿no? Ahora ya con sus favoritos en el poder, con los favoritos de estos refugiados en el poder, pues se creyeron ese cuento, fueron a Siria y expresan ahora su perplejidad al constatar que la situación allí tiene poco que ver con aquello
que les habían contado las ONGs y las oficinas de atención en Europa, y con aquello que dicen los medios europeos en sus crónicas y reportes, como sin ir más lejos Radio Televisión Española con Almudena Ariza, que canta las espléndidas condiciones que va a disfrutar la Siria actual gracias a su maravilloso gobierno y tal. Pues bueno, los refugiados se creen esta narrativa, van allí y se arrepienten de haber ido. En distintos países europeos, así como en Turquía, decenas de miles de refugiados firmaron un documento de regreso voluntario con cláusula de no retorno a los países de acogida. O sea, si se arrepienten a joyagua, es lo que les está pasando. Parece que la felicidad de muchos refugiados con la caída del anterior gobierno y la derrota del anterior Estado, el Estado de la República Árabe Siria, va disipándose con las semanas. 81.576 sirios, a fecha de hace pocos días, en su amplísima mayoría suníes, han regresado a Siria tras la toma del poder por parte del HTS, y la fuente de los datos y de la noticia de tal decepción por parte de muchos de ellos es la brinda esta noticia, resumen latinoamericano, ¿no? Bueno. Y una entrevista de Rick Sterling con Peter Ford, ex embajador británico en Siria entre 2003 y 2006, revela nuevas críticas por parte de Ford, a la luz de, textualmente, dice, la incoherente y grotesca política hacia Siria. El ex embajador Ford sostiene que la guerra contra Siria fue iniciada y perpetuada por una agenda occidental de cambio gubernamental que se tradujo en el uso de terroristas, yihadistas como apoderados. Revela el ex embajador Ford que la función de las acciones occidentales contra Siria siempre fue la de hacer sufrir al pueblo sirio, y que él lo sabe de buena tinta porque ha trabajado, si bien a contracorriente, ha estado en esos ámbitos de trabajo, ¿no? Luchando contracorriente, pero ligado, ¿no? Por su función diplomática, y que bueno, que la función de las sanciones jurídico-económicas fue provocar el descontento popular con el gobierno al traducir la vida a condiciones insostenibles, ¿no? Ford declara que sabe que no solamente Reino Unido y Estados Unidos entrenaron y proporcionaron apoyo a los terroristas del HTS antes de la última ofensiva y su toma de Alepo, sino que también los israelíes lo hicieron. Añadió el ex embajador Ford en la entrevista que Golani tiene asesores británicos de trasfondo. Ford subrayó los focos de resistencia en Latakia por los alawíes y en el sur de Siria por los drusos y por los kurdos al noreste. Asegura el ex embajador que la HTS se ha paseado por Siria tras su victoria, ondeando banderas del ISIS y de Al-Qaeda. Soldados cristianos y alawíes deponían, bueno, claro, como que Al-Golani fue creador del ISIS y luego fue emir en Irak del ISIS, llevado allí por los Estados Unidos. Entonces, ¿qué banderas van a ondear? No se quitaron tan pronto como vencieron, se quitaron la careta. Por eso piden la gestión y la propiedad de las prisiones y las cárceles ahora bajo mando kurdo, porque la mayoría de los presos son del ISIS y les quieren liberar. Y digamos, integrar en el ejército nacional sirio nuevo. Bueno, soldados cristianos y alawíes deponían las armas firmando un documento de entrega, dice el ex embajador, y a los pocos días iban a buscar a los terroristas del HTS y les aplicaban plomo. Los asesinatos al borde de las carreteras han sido la norma. En sus ciudades y pueblos los cristianos intentan refugiarse y rezar. Dice Ford que todo es hipocresía, que mientras el HTS se dedica a hacer ruidos tranquilizadores, sus secuaces circulan en camiones con banderas del ISIS. Los medios occidentales no dicen esto ni una palabra ni sobre la situación de los alawíes y de los cristianos. Añade el ex embajador Ford
que es falsa la acusación de expatriar grandes sumas de dinero acusación vertida por los medios occidentales y por think tanks y lobbies occidentales contra el presidente Bashar, cuyos familiares, por el contrario, dice Ford, vivieron cuando lo hicieron en Inglaterra en condiciones de vida modestas. También, en su experiencia como embajador del Reino Unido en Siria, dice Ford que siempre vio vivir modestamente a Assad y a su familia. Afirma que la narrativa sobre la prisión de Sendaya y las supuestas fosas por tortura hasta la muerte es todo ello una farsa también, y que estas fosas son tumbas de guerra donde fueron enterrados soldados muertos en combate y a veces civiles, dado las brutales cifras de muertos, que no podían ser todos enterrados pues con tumba con nombre individual, y que no son torturados ni víctimas de un supuesto régimen, tal y como han mostrado los medios en sus montajes, ¿no? Añade Ford que si la decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses del nordeste y este de Siria se hubiera finalmente materializado, Siria habría tenido acceso al petróleo y con él a combustible y a electricidad. Entonces tal vez el curso de los acontecimientos hubiera cambiado en la medida en que habría habido combustible para vehículos militares, y con electricidad el estado psicoemocional colectivo de los sirios no habría estado tan sumamente debilitado por la escasez y las duras condiciones de vida. Pero a Trump no le fue posible al final retirar las tropas, y por tanto el acceso de los sirios al petróleo fue baneado, fue vedado. Añade que no cree que tras los atentados del ISIS en Estados Unidos, Trump ose retirar las tropas ya según su proyecto, que había sido su proyecto inicial, porque tal acto de retirada sería percibido como una claudicación ante el ISIS. O sea que ellos, del Estado profundo, maniobra y está detrás, maneja los hilos del ISIS, atentan para obligar a la preservación de tropas estadounidenses y por tanto ahogar más a Siria. Este es el juego, ¿no? Bueno, de hecho ahora se están aplicando las bases, ampliando las bases de Estados Unidos en Siria, y se están destinando más tropas. Si bien no toda la cadena de decisiones tiene a Trump como responsable, sino a los secretarios de Estado y al Deep State, al Estado profundo estadounidense. Bueno, pues hasta aquí estas noticias, que han tenido como principal núcleo el dar un parte de guerra, ¿no? De una guerra que continúa y que ha sido convertida por la resistencia en guerra de liberación nacional, y esperamos su éxito, su victoria final, y no dudamos de ella, porque los sirios, incluso gran parte de los suníes, se van a levantar y pueden conseguir armas, y algunos de ellos están armados, y se van a alzar, se van a rebelar auténticamente contra este gobierno que los somete a unas condiciones no solo de vida y de regimentación de las costumbres y de regimentación coránica de las leyes que regulan las relaciones sociales, sino también a condiciones draconianas materiales, físicas, O sea, no solo ya porque evidentemente porque los matan y porque asesinan a los sirios, y sino también por las duras condiciones, digamos, económicas, porque no hay proyecto alguno de reconstitución, de resurrección económica orientada hacia la satisfacción de las necesidades populares, sino todo lo contrario. O sea, quieren insertar a Siria como un peón más económico dependiente de los centros imperialistas y de sus inversiones para expatriar beneficios, sobreexplotando, ¿no?, a los sirios y a las sirias, y eso va a traer resistencia, y ya la está trayendo. Bueno, en consonancia, Siria vencerá. Hasta el próximo vídeo. Recordad que
Si le dais al like, si os suscribís, si difundís, si compartís los vídeos, pues bueno, estáis haciendo un favor también a esta resistencia, ¿no? Y que bueno, y que podéis comprar mi libro, no os decepcionará. Es un libro que hace un repaso ya hace años por distintas cuestiones que luego se están viendo verificadas, ¿no? A fortiori con el paso del tiempo, y se están viendo corroboradas. Así lo podéis leer. Libro Siria de acero, trigo y humanidad. De acero por su resistencia y por su industria independiente anteriormente, claro, no ya. De trigo por la soberanía alimentaria y por el campo sirio, ¿no? que producía condiciones de alimentación independientes respecto a la importación de otros países, cosa que Monsanto, la bolsa de Chicago y los grandes consorcios alimentarios agroindustriales pues no podían consentir. Y de humanidad, Siria de acero, trigo y humanidad. Humanidad por la resistencia y porque la civilización humana, al menos la nuestra, ¿no? La que ha tenido repercusiones directas para el desarrollo en la historia, ¿no? de Europa y también de España, ¿no? Fue Siria desde el Neolítico, desde la horticultura, pasando por la agricultura, por la domesticación de animales, el arado, la azada, la división del trabajo, la institución de profesiones, de oficios, la alfarería y cerámica, la urbanización, la irrigación, el alfabeto, primero ideográfico y luego alfabeto propiamente gráfico, el ugarítico, que sentó las bases del alfabeto fenicio, luego del alfabeto griego y del griego al alfabeto latino, que es el nuestro, ¿no? Pues esto, Siria de humanidad, cuna de la civilización humana en lo que se refiere a esta parte del mundo, ¿no? No hablo de China o no hablo de Mesoamérica. Bueno, pues un fuerte abrazo a todos. Siria vencerá, seguimos en comunicación.